Buenas. Hoy vamos a meternos de lleno en la mente de una de las figuras más polémicas e influyentes de la historia, Sigmund Freud. Así que preparaos para un viaje que, a lo mejor, cambia un poco la forma en que os veis. Y arrancamos fuerte, con la pregunta clave que lo pone todo patas arriba. ¿Somos de verdad los dueños de nuestra propia mente? Durante siglos la humanidad creyó que sí, por supuesto. Pero claro, entonces llegó Freud a desmontar el chiringuito. Para entender la bomba que supuso Freud, primero tenemos que viajar un poquito atrás, a una época en la que la mente se veía como un mapa del tesoro, todo perfectamente ordenado. Imaginad el siglo XIX. La idea que lo petaba era la frenología. Se creía que cada rasgo de nuestra personalidad, desde la amabilidad hasta la mala leche, tenía un sitio físico exacto en el cerebro. Éramos máquinas, ¿sabéis? Racionales, predecibles, todo en su sitio, todo bajo control. Pero claro, siempre hay algo que no encaja en el puzzle, y en este caso era la histeria. De repente, había pacientes, la mayoría mujeres, que sufrían parálisis, que perdían la memoria, que tenían espasmos y los médicos no encontraban ninguna causa física. Cero. La ciencia no tenía ni idea. La mente era una caja negra, y la histeria su mayor misterio. Y es justo ahí, en ese callejón sin salida de la medicina, donde aparece un médico de Viena con una idea tan radical que iba a cambiar las reglas del juego para siempre. La propuesta de Freud fue una auténtica locura para la época, y se puede resumir con una metáfora súper potente. La mente es un iceberg. Lo que vemos, la puntita, es nuestra consciencia, lo que controlamos, pero la parte más grande, la que está hundida y no se ve, es el inconsciente. Un mundo sumergido de deseos, de miedos, de recuerdos que nos gobiernan sin que ni nos enteremos. El impacto de esto fue brutal. De repente el psicoanálisis nos dice que no somos tan racionales como nos gusta pensar, que en realidad nos mueven impulsos que no podemos controlar. Y esto no solo crea la primera gran terapia psicológica, sino que pone las bases para poder entender y clasificar el sufrimiento mental, lo que hoy llamamos psicopatología, vamos. Vale, ¿y qué mueve toda esta maquinaria oculta? Freud le pone un nombre, libido. Y ojo, que no es solo sexo, ¿eh? Para él, la libido es nuestra energía vital, ese motor, ese impulso que busca el placer y que, según él, moldea casi todo lo que hacemos y lo que somos. Bien, ¿y dónde empieza a escribirse toda esta historia que tenemos oculta? Pues Freud nos lleva a uno de los lugares más polémicos y, sinceramente, más fascinantes de su teoría, la infancia. Y aquí es donde Freud la lía pardísima. En una época en la que los niños eran vistos como angelitos puros e inocentes, va él y dice que nanay, que la infancia es un campo de batalla lleno de deseos, de conflictos y de desarrollo sexual. Esto fue tan escandaloso que lo echaron de los círculos médicos más importantes de la época. De aquí surgen los famosísimos complejos de Edipo y de Electra, que no son enfermedades, son como etapas clave del desarrollo. Son, por así decirlo, nuestros primeros dramas amorosos, y la forma en que los resolvemos, según Freud, escribe el guión de nuestras futuras relaciones. Y esta es la clave de todo. Para Freud, muchos de nuestros problemas de adultos, las ansiedades, los miedos, esos patrones que repetimos una y otra vez, no son más que el eco de esos conflictos de la infancia que no se cerraron bien. Es como la herida original que sigue abierta. Muy bien, si el inconsciente está tan escondido, ¿cómo narices llegamos a él? Pues Freud y sus seguidores desarrollaron un kit de herramientas fascinante para hacer esta especie de arqueología de la mente. El psicoanálisis es, en el fondo, un trabajo de detectives. Se le pide al paciente que hable sin filtro de lo que se le venga a la cabeza, eso es la asociación libre. Se analizan los sueños, que Freud llamaba el camino real al inconsciente. Se buscan pistas en los errores que cometemos al hablar, los famosos lapsus freudianos. Y se estudia cómo proyectamos nuestras relaciones del pasado en el terapeuta, que es lo que se conoce como transferencia. Y luego están otras herramientas, como el famoso test de las manchas de Rorschach, o el de dibujar una casa, un árbol y una persona. La lógica es, como la mancha no significa nada en sí misma, lo que cada uno ve en ella sale de su mundo interior. Es una forma de proyectar conflictos y deseos ocultos sin darse cuenta. Es verdad que hoy en día muchas de sus ideas se discuten, y mucho, pero es que es innegable que la sombra de Freud es larguísima y llega hasta hoy. Vamos, que en resumen, te caiga mejor o peor, Freud nos dio el primer gran mapa de la mente. Nos hizo ver que el sufrimiento no siempre es físico, que también viene del alma, por así decirlo. Y conceptos como inconsciente, lapsus o complejo de Edipo están hoy en el lenguaje de la calle. Eso, nos guste o no, es un legado inmenso. Si todo este viaje a las profundidades de la mente ha despertado la curiosidad, se puede seguir explorando en redes sociales, en la cuenta @lareflexionteinspira.
Y para quien quiera ir directo al grano, aquí van unas recomendaciones. Las obras completas de Freud para ir a la fuente original, un artículo de Muy Historia con sus frases más míticas y un documental brutal que se llama Geometría del psicoanálisis. Y para terminar, queda en el aire una pregunta muy freudiana para darle al coco. Cuando alguien dice, quiero ayudar a los demás, ¿qué necesidad, qué miedo o qué deseo oculto puede haber realmente detrás de esa frase, que en principio es tan noble? Ahí queda eso.